Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dios les bendiga a todos. Acuerde que las 6 primeras lecciones les había advertido que eran de Cristología. Y dentro de las 6 lecciones de Cristología vamos a ver cómo la Biblia presenta a Jesús. La primera lección, ¿cómo se llamó? Jesús, el autor de la vida. Hoy vamos a mirar Jesús, el Cordero de Dios. Yo quiero que usted reflexione sobre 3 preguntas y usted las conteste a su manera. Puede que usted, la respuesta que dé sea diferente a la de otro hermano, de acuerdo a su conocimiento o desconocimiento doctrinal. Conteste verdadero o falso y al final nos vamos a dar cuenta, al igual que la lección pasada, si nuestros postulados son ciertos o no. Entonces la primera pregunta dice: en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Usted cree que es cierto o falso? Contéstese. ¿Están seguros? No vayan a contestar porque William dijo. Ahora, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Dentro de lo que ustedes tienen en el material, nos van a hacer una ilustración. Está hablando acerca de esa guerra civil que hubo en España. Uno de los comandantes de aquel lugar, que era José Moscardo, y a él le tocó cuidar una fortaleza en Toledo, y también le dieron una mala noticia de que sus enemigos habían capturado a su hijo. Entonces él le contó a la esposa una decisión que él tuvo que tomar, que fue muy tremenda. Él le dice: no te quiero decir la amargura que tengo sabiendo que nuestro Luis, el hijo de ellos, está en poder de esa gente. Ya sabrás que el jefe me llamó el día 23 y me dijo que si en el término de 10 minutos no nos rendíamos, lo mandaba a fusilar. Y por si dudaba, le hizo venir y hablar conmigo para convencerme que era él. Mi hijo me habló con voz tranquila y yo no hice más que decirle que encomendara su alma a Dios si llegara el caso y diera un viva España muy fuerte. Este hombre prefirió que su hijo muriera a entregar la fortaleza que él tenía que cuidar. Y me parece una acción muy tremenda, porque no entregó la fortaleza, lo estaban chantajeando con su hijo, y él prefirió que mataran a su hijo que entregar la fortaleza. La de este hombre fue una causa noble, porque era representar su país y morir por la esperanza que tenía. En el caso bíblico hay algo similar, y es como Dios presenta el sacrificio de Cristo por nosotros. Hay algo que usted tal vez desconoce, algunos, y es que cuando Dios crea la humanidad, si usted va a Génesis, los primeros capítulos, habla de la creación. Hubo la separación de las aguas, la expansión, crea las aves, crea los animales marinos, todo lo que hay, el Señor empieza a crearlo en 6 días, y también crea al hombre. Y me llama la atención porque la Biblia dice que era bueno, y cuando hace al hombre, la Biblia dice bueno en gran manera. Satanás, en su rebelión, tuvo el proyecto de destruir el plan de Dios. Y la Biblia enseña, ya en el capítulo 3 del libro de Génesis, cómo es la caída del hombre. Satanás engaña al hombre y el hombre cae en pecado. La consecuencia de la caída del hombre la describe el capítulo 3, que es donde entra, y nombramos algo así la semana pasada, la muerte y la enfermedad en el ser humano. Cuando el hombre peca y cae de la gracia de Dios, que ustedes lo notan cuando el Señor viene y se pasea por el huerto, y los encuentra que no está por ahí. Dios sabe dónde estamos, Dios todo lo ve. Como cuando uno está con los niños: ¿dónde están? ¿Dónde están? Y entonces sale por allá y: ay, Señor, es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos. ¿Quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? Era una posición, y cuando ellos salen, ellos ya se habían cubierto con hojas de higuera. Entonces la Biblia, también hablando de Dios, dice que cuando Él los ve en esa condición, Él los viste de pieles. El hecho de que Dios los cubra de pieles significa que esas pieles pertenecían a algún animal. En todo el contexto bíblico, en el libro de Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado, no hay perdón completo por el pecado. De ahí en adelante vamos a comenzar a observar en la Biblia que el hombre empezó a hacer sacrificios. ¿De dónde aprendió el hombre a hacer sacrificios?
Abraham hizo sacrificios, todo el Antiguo Testamento presenta sacrificios. Mencioné hace unos días el sacrificio que Job hacía por sus hijos cada que ellos cumplían años, según lo que uno ve en Job 1. Resulta que ese sacrificio lo aprendieron de Dios. Después, en la ley de Moisés, el Señor permite que el pueblo el día de expiación se hagan sacrificios por el pecado del pueblo. Y era necesario que continuamente se hicieran sacrificios. El cordero moría, y según el libro de Hebreos no quitaba el pecado del pueblo. La sangre del cordero que moría no quitaba el pecado del pueblo, pero cubría el pecado que el pueblo tenía. Los que habían creído en la forma en que Dios redimiría al hombre en esa época estaban confiados en la redención de Dios, según lo que dice el libro de Hebreos. Pero hay algo tremendo que se observa en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15. Y yo quisiera que usted lea en voz alta, uno de tantos, Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Muy bien, está hablándole a la serpiente, que es Satanás, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Ahí está hablando de algo real, y es que Satanás iba a afectar al hombre, le iba a dañar el caminado, si podemos decir así. El calcañal es este huesito que hay acá atrás. Increíble, nuestra estabilidad está en ese huesito. Y si ese hueso se daña, ya no podemos caminar. Entonces, la Biblia dice que Satanás heriría al hombre en el calcañar. Significaría que el pecado pasaría de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre a hombre, pero que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, vendría alguien que vencería a Satanás en la cabeza, y significa que acabaría con la obra de Satanás, porque todos los que en algún momento hemos estado en el campo sabemos que las serpientes, si usted las corta a la mitad, quedan vivas. La única manera de que una serpiente pierda la vida fácilmente es que le moche la cabeza. Esta es la primer profecía que la Biblia habla de la redención del hombre a través de un enviado. El término enviado es un Mesías o de el Mesías. La primer profecía mesiánica que va a hablar de Cristo se va a hablar desde allá, desde el huerto del Edén. Es tremendo porque desde el huerto del Edén se está hablando acerca de que nacería. ¿Usted sabe cuántos años antes del nacimiento de Cristo fue profetizado? ¿Cuánto hay desde el Edén hasta Cristo? No, 4.000 años más o menos. Ya se había dicho que Cristo vendría. Isaías después va a hablar cómo vino Cristo, que sufriría, todo eso, 700 años antes de Cristo. Pero realmente desde el Edén se habló acerca de cómo iba a ser la redención del hombre desde el huerto. Lo digo de esa manera porque aunque Dios dio una forma en que el hombre podría alcanzar un apoyo, una pequeña forma de redención, hasta que Cristo viene a la tierra, los seres humanos no tienen redención. Todos los del pueblo de Israel del Antiguo Testamento no iban al cielo. Ningún judío iba al cielo porque nadie podía ir al cielo, no había una forma de ir al cielo porque ellos tenían una deuda. Y tenían que traer un animal sin mancha. Tenían que traer un animal no imperfecto. Y era un cordero. Ese cordero que moría tenía unas cualidades especiales. Las cualidades que el cordero tenía, de una u otra manera, tipifican lo que iba a ser Cristo, que era sin mancha. Usted nota que a Jesús nunca le quebraron, aún en la cruz no le quebraron los huesos. El cordero no podía ser un animal que tuviera un defecto físico, haberse quebrado, haberse caído, no, tenía que ser perfecto. Es la obra de Cristo la que se está describiendo de esa manera. Cuando hablamos entonces de los sacrificios del Antiguo Testamento, estamos hablando de esa situación. Y usted va a leer conmigo, ya entendiendo en general, realmente hay que hablar mucho y vamos a hablar más adelante de cómo era el sacrificio, de qué manera se traía, que cubría el pecado del hombre, no lo limpiaba. Tendría que existir un sacrificio que limpiara el pecado del mundo. No había un sacrificio, hasta Cristo, nada limpiaba el pecado del hombre. Bueno, vaya conmigo a Juan, capítulo 1, verso 29. Muy bien, está diciendo Juan el Bautista. Acuerde que antes de Juan morir, él iba a identificar a Jesús, porque algunos de los discípulos de Jesús eran discípulos anteriormente de Juan. Y Juan tenía que señalar a Jesús. Isaías fue utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Es más,
se dice que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque habla cómo iba a venir Jesús, cómo iba a morir, todo lo respecto a la cristología. Entonces, Isaías habló del Cordero que habría de venir. Israel esperaba al Cordero de Dios, al que iba a morir por hacer un sacrificio universal, y después de la muerte de Cristo no habría necesidad de sacrificios. Porque el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando un judío recibe a Cristo como su Salvador, no vuelve a hacer sacrificios. Realmente el templo no está abierto hoy para los judíos, pero ellos van a volver a restaurar el templo y van a volver a hacer sacrificios, porque el judío no cree que Jesús es el Mesías. Los judíos que creen que Jesús es el Mesías son los judíos mesiánicos. Y la creencia de los judíos mesiánicos es una combinación entre lo que era el judaísmo y Cristo, aunque realmente deben mirar a Cristo. Usted va a mirar en nuestras ciudades que nos estamos llenando de cristianos mesiánicos. Entonces los cristianos mesiánicos usan algunos ritos que los judíos utilizan. A Jesús lo llaman Yeshua Mashiach, y combinan lo que son los ritos del Antiguo Testamento con el cristianismo. No. Cuando Pablo habla a los Gálatas, o en la iglesia de Galacia, Dios tiene que permitir que Pablo les hable a ellos, porque en la iglesia de Galacia los judíos que se convertían le decían a los recién convertidos: ¿usted quiere seguir a Jesús? Sí, circuncídese. ¿Usted quiere seguir a Jesús? No coma carne de cerdo. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Guarde el Sabbat. Entonces él dice: no, ¿quién les ha enseñado algo diferente? Ya eso no es así. No se le puede obligar a nadie a vivir bajo las leyes del judaísmo. Hay que cambiar eso. O sea, Jesús renovó toda esa visión de ellos. Así es que cuando usted va a un lugar de esos, no vaya a caer en la trampa con ceremonias del Antiguo Testamento. Ellos intentaban a través de esas ceremonias cumplir con la ley. Pero Romano nos dice que si alguien incumplía en un solo punto la ley, ese alguien se hacía culpable de toda la ley. Y nadie puede cumplir toda la ley. Entonces uno no puede vivir bajo la ley de Moisés. Por eso Cristo vino a la tierra. Entonces Juan el Bautista fue el que anunció que venía el Mesías. Entonces Juan les dice a ellos que Jesús es el que, lo acabamos de leer. No, lo describe con la figura del Antiguo Testamentaria. El Cordero de Dios. ¿Qué tenía que hacer el Cordero de Dios? Entonces, si él iba a quitar el pecado del mundo, ¿qué tenía que suceder con Cristo? Él tendría que ser sacrificado. Así es que cuando usted ve la película de la Pasión de Cristo, que dice malditos, perdonen el término que estoy utilizando, él sabía que iba a morir. Él sabía que tenía que derramar hasta la última gota de sangre. Era la misión de Cristo. Él no podía evitar esa parte. Entonces, estamos leyendo, ¿cierto? Llene la hojita. Yo le estoy diciendo, pero la hojita está ahí. Los que no la han llenado. Entonces dice, Juan llamó a Jesús. ¿Cómo lo llamó? Muy bien. Entonces, él... ¿que quita qué? Muy bien. ¿Cuándo el Cordero quita el pecado del mundo? Cuando es sacrificado. Muy bien. Está presentando a Jesús de una manera que tal vez siempre lo hemos leído, escuchamos cuando Juan lo dice, pero tiene una profundidad. El Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. La autoridad del sacrificio de Cristo es tan grande que desde hace 2000 años Él quitó su pecado. Hace 2000 años Dios le quitó a usted el gusto por la adicción a las drogas. Solamente usted debe aceptar el sacrificio de Cristo en su vida para que el Señor active la obra de Él en usted al recibir lo que Dios ya le dio hace 2000 años. Ya es suyo. ¿Se acuerdan el ejemplo del billete? Hoy no tengo el billete acá. Que le decía, este billete es suyo, y todos decían que sí. Pero cuando una persona pasa y dice, préstemelo para acá, ese billete es del que lo cogió. A nosotros ya Dios nos lo dio, pero a veces la autoridad que Dios nos ha dado no la tomamos. A los que creen en su nombre, a eso les dio potestad, poder y autoridad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, si usted hoy tiene un impedimento para ser hijo de Dios, no entiende que ya Dios lo hizo por usted. Ya la obra por su vida fue hecha desde la cruz del Calvario. Sigamos en el texto entonces, dice, para entender el significado, bueno, Cordero de Dios... es cuando uno va a el libro de Levítico capítulo 4. Yo solamente voy a leer el verso 32. Pero mi consejo, mis amados hermanos, es que lean todo el contexto. El contexto es de lo que viene hablando para que lo entendamos. Yo les voy a dar la explicación, pero una tarea sería que usted en su casa lea todo el capítulo 32 de Levítico. Aquí está hablando acerca de la normatividad en cuanto a los sacrificios que se debían traer por
por el pecado. Si quiere entender lo que yo ahora expliqué en más grosso modo, lea en su casa Levítico 32. Entonces el verso 32 dice, hablando del sacrificio por el pecado, si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, es algo que tenía que traerse sin defecto. Usted mira que cuando ellos estuvieron en Egipto, Dios mandó 10 plagas para que Faraón fuera convencido de lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel. Cada plaga representaba un dios. Estaba Moloch, bueno, estaban el dios de las moscas, estaba el del Nilo. Cada uno de las plagas que Dios mandó fueron las 10 deidades más grandes de Egipto. Por eso cuando ellos salen de Egipto, los egipcios decían, el Dios de los judíos es el Dios de dioses. Entonces alguien dice, ay, entonces hay otros dioses. No, según la Biblia, los otros dioses son falsos. Para los egipcios que creían en esos dioses, en su engaño, a Jehová de los ejércitos le decían Dios de dioses. Pero realmente a la luz de la Biblia no hay sino un solo Dios. Ahora, la última plaga de todas, ¿usted recuerda cuál fue? La muerte de los primogénitos de Egipto. Pero mire que cuando mueren los primogénitos de Egipto, algo iba a suceder. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen, porque ahí es donde empieza a celebrarse lo que es la Pascua. ¿Qué tenían que hacer ellos esa noche? Tenían que sacrificar un cordero. Y el cordero representaba que la muerte de ese cordero salvaba al primogénito de esa familia. Entonces moría el cordero y la sangre de ese cordero la colocaban en los dinteles de la puerta de entrada a la casa. Cuando venía la muerte, si no se había hecho el sacrificio del cordero, moría el hijo mayor. Pero mire que los judíos lo hicieron. Pero Egipto no. Para la muestra un botón, muere el primogénito de Faraón. ¿Por qué? Porque no se había hecho un sacrificio de un cordero y alguien tenía que morir. Tremenda la ilustración que Dios nos da acerca de lo que es el pecado. Y usted lo va a ver ahí en Éxodo capítulo 12, en los versos 1 al 13, cuando se va a hablar acerca de esto que sucedió. Y desde ahí los judíos empezaron a celebrar una vez al año una fiesta que la llamaban la fiesta de la Pascua. Desde Adán, entonces, el hombre ha sido cautivo por el pecado. ¿Cómo Dios nos rescata a nosotros de esa cautividad, de esa esclavitud del pecado? ¿A través de comprarnos? Sí. ¿Pero nos compró con oro y plata? No. Hay un precio más grande que tuvo que pagar Dios. Yo le digo, la Biblia muestra que nadie pudo morir por nosotros. Nadie. Y en la historia de la humanidad hubo hombres a ojos nuestros buenos. Hombres buenos del Antiguo Testamento, dígamelos. Imagine, no fue arrebatado al cielo. Ah, bueno, pero ¿a cuál cielo? ¿Quién dijo que al tercero? Teología coladita. Al cielo. O sea, fue ascendido. ¿A dónde? Para él haber ido al tercer cielo, él tuvo que haber sido redimido del pecado. La Biblia dice, todos los hombres, incluyendo Enoc, metámosle a Elías también, que fueron como los más representativos, que hasta en la transfiguración de Cristo allá estuvieron ellos en la transfiguración. Bueno, algunos dicen que Moisés y no, otros dicen que es Enoc y Elías. Bueno, entonces, note algo tremendo, y es que todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos, y ya lo vimos la semana pasada, no, todos los hombres son pecadores, todos. Hasta la viejita de la iglesia que parezca más santa tiene su guardado. Y los muchachitos ya cuando tienen uso de conciencia, lo tienen. De ahí no escapa ni Manuela, de ahí no escapa ni aquel gordito que se ve todo formalito ahí, entretenido. Ninguno, todos, en su conciencia ya pecadores. Entonces ninguno pudo morir y Dios no halló a ninguno. Los judíos hablaron y le dijeron al Señor que había un hombre que era digno porque les había construido un templo. Apocalipsis dijo que el libro estaba sellado y que se buscó un digno para desatar el rollo, ¿cierto? El libro. Y que no hubo ninguno digno en la tierra, ni en el cielo, no hubo ninguno, solo un digno, el Cordero de Dios. Entonces no hay digno, no hay nadie que pueda morir por nosotros, nadie puede hacer el sacrificio de nosotros. El único que hizo el sacrificio por nuestra vida se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos mirando a Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, nos damos cuenta que al venir él hablando
acerca de esa vida que Dios nos llama, diga que nosotros debemos tener una vida santa para Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, ustedes han sido rescatados de vuestra vana conversión. Bueno, yo tengo la antigua versión acá. La cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo es el Cordero de Dios. Llene su espacio ahí, que dice que fuimos rescatados de una manera de vivir por la que, anótelo ahí, por la sangre preciosa de Cristo, como de un sin. Muy bien, está bien. Ahora, vaya conmigo ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, que va a presentar a Cristo como una piedra viva desde el principio y cómo debemos vivir nosotros. Primera de Pedro 2, 24. Ahí está en su material. Y dice, Él mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Yo estoy leyendo antigua versión, recuerde. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia. ¿Por qué? Aquí dice, por las heridas del cual habéis sido sanados. O sea, nosotros, por las llagas de Cristo, hemos sido limpios. Ojo con la brujería. Porque venimos de una tradición de creer en fetiches y cosas, y entonces alguien está, échele la sangre de Cristo. Y algunas hermanas equivocadamente, escúcheme, sale el hijo de la casa. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi abuela María todos los días iba a misa de gallo. Entonces cuando uno iba a salir de la casa de la abuelita, ella llegaba y le decía, santo, santo. Y si uno no le hacía caso, entonces uno por detrás, cuando mi papá iba ya era evangélico, y mi papá salía, mi abuela llegaba a la ventana, ya mi papá siendo pastor y todo, y mi abuela le echaba la sangre de Cristo. Ay, Señor, vaya con Dios. Y yo escucho a hermanas de la iglesia que cuando los hijos van para el colegio, lo que sea, mijo, la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te cura. Y mandamos como si fuera brujería. Hermano, la sangre de Cristo no se usa de esa manera. La sangre de Cristo lava los pecados. Y lava los pecados en el momento que yo le coloco al Señor mis cargas, en el momento que me acerco a Él, en el momento que le pido que me limpie. Pero andamos echando aguas por todos lados. Anteriormente llamábamos al brujo para que hiciera los riegos en la casa. ¿Sabe qué hacemos ahora? Pastor, únjame la casa. Entonces va el pastor con agua bendita a lo brujo a ungir las casas. Unja el perro, unja la nevera, unja el carro. A mí me han llamado para eso. Es que hermanos, que la Biblia enseña que lo que yo tengo está bajo la bendición de Dios. Yo soy bendito en Dios y todo lo que yo toco y todo lo que yo hago y por donde yo voy es bendito. Y todo lo que toca la planta de mis pies es bendito. Entonces no me vaya a decir usted, como he escuchado hermanos, que dice que todo lo pisaré, la planta de los pies era tuyo, le dijo Dios en el Antiguo Testamento con las promesas que hizo al pueblo de Israel y Abraham, y entonces le coloca los pies encima a las muchachas, que es que todo lo que tocara en la planta de los pies era mío. No, hermano. O le pone la planta de los pies a una casa, o a un carro, o a la moto de otro, hermano, ¿qué es eso? No es bíblico. Si nota que a veces nosotros como que confundimos. Aquí está hablando de la sangre. La sangre de Cristo no es para hacer riegos. La sangre de Cristo no es para estarla echando por todas partes. La sangre de Cristo es para lavar. ¿Lavar qué? Vidas de sus pecados. Y la persona tendría que querer. A mí me cuesta cuando me dicen, pastor, vea que la tía le mandó ahí que ore por ella. Y me ponen el papelito, orar por la tía. Y les he colocado el ejemplo. El tío que toma trago. Ay, ¿para qué vamos a orar? Ay, hermano, es que está perdiendo el hígado. Ya le está dando cirrosis. ¿Y entonces qué quiere él? Pues que oren. Y les voy a dar la ilustración. Que oren para que el Señor le dé un nuevo hígado para que siga bebiendo. No. Y bíblicamente Dios no va a operar. ¿Usted no sabía que Dios no escucha al pecador? Al único pecador que Dios escucha es al pecador arrepentido. El pecado impide el acercamiento a Dios, a no ser de que el pecador le reconozca a Él. Si nota, a veces nosotros intercedemos y oramos por cosas que bíblicamente no tienen sustento. Claro, intercedemos por la familia, oremos por la familia, pidamos por ella, pero que le mandó una razón la tía que vea que ore, qué tal. ¿Y dónde está la señora? No, está azotando baldosa. No, que está por allá. No, hermano. Hay conceptos bíblicos claros. Vuelva a lo de la sangre preciosa de Cristo, ¿cierto? Como la de un cordero.
Entonces aquí dice que llevó nuestros pecados, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, viviésemos la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. ¿Cómo fuimos sanados nosotros? ¿Y de qué fuimos sanados? Del pecado, hermano, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí dice, 1 Pedro 24 explica que Cristo llevó nuestros, ahí en su material, pecados, en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue carísimo. ¿Se acuerdan que les dije que Isaías era el evangelio del Antiguo Testamento? ¿Por qué no me acompaña usted al libro de Isaías, capítulo 53? Este sí me voy a tomar la atribución de leer varios versículos. Qué bueno que usted en su casa leyera todo el capítulo 53 de Isaías. ¿Sabe cómo lo han llamado? El siervo sufriente. No, hermano, esto es para leerlo todo. Arranca diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro dicho? Y el brazo de Jehová sobre quién se ha manifestado. Estoy hablando de 53:1. 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y mire cómo presentan a Jesús. No hay parecer en él ni qué. Le veremos y sin parecer tanto que le deseemos. Algunos dicen el rubio de Galilea. Los judíos no eran rubios y ellos no se mezclaban con otros pueblos. Hoy hay judíos rubios, Jesús era morenito. No era bonito. No creo que lo fuera. Le voy a decir por qué. Porque, bueno, Isaías dice que no hay parecer en él, ni hermosura, y algunos dicen porque estaba frente a la cruz, pues ya iba. Pero si usted mira, él entraba entre la gente y pasaba por inadvertido, era uno más. Cuando abría sus labios es que la gente quedaba impactada. Y menos arco, algunos que es que hay el sarquito. Cuando ha visto un judío sarco puro. No, eso no es cierto. Entonces esa canción que es que el rubio de Galilea, yo no sé a quién le están cantando. Pero bueno, me quedo ahí. Capítulo 53, verso 3. Despreciado. Mire lo que dice de Jesús. Hermano, es que haga de cuenta que Isaías como que lo estuviera viendo en ese momento, estuviera contándonos la película. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. En la Reina Valera dice quebrantos, en la antigua versión o en la Textus Receptus dice flaquezas. Y como que escondimos de él el rostro, menospreciado. Y aún así, mire todo lo que sufrió, no lo estimamos. Yo comparo esto con las mujeres. Mujeres sufridas, guerreras, se levantan a las 3, 4 de la mañana para levantar los muchachos. Les arreglan la ropa, se la planchan, asean la casa, hacen de todo. Y los hijos, qué tan maluco, gas, no quiero. Otra vez huevo, otra vez tal cosa. Dios mío. Y yo creo que en el caso de Jesús, todo lo que describe y desechado por nosotros. Aún los creyentes no nos damos cuenta del valor del sacrificio de Cristo. Vamos para el culto. Ay, no, hoy no voy, no, hoy no tengo ganas. Hoy yo quiero hacer tal cosa, hoy voy para... Las disculpas más tontas que podamos sacar, las sacamos para buscar de Dios. Y no nos damos cuenta que nos debemos a Él, que Él es todo. Que somos lo que somos por la gracia de Él, por la misericordia de Él. Aquí Pedro está diciendo, mire el valor, mire el alcance. No, Pedro no, perdón, aquí estoy con Isaías. Mire el alcance tan tremendo del sacrificio de Cristo, que nosotros hoy tendríamos. Hermano, si usted valorara el sacrificio de Cristo, no faltaría mientras pudiera a ningún culto. O sea, estoy hablando mientras pudiera porque si usted no está en un hospital, si usted no tiene que trabajar ese día obligado, no es que usted se regaló para horas extras, porque usted dice, no, yo cómo voy a cambiar por 2,000 o 3,000 o 10,000 o 15,000 pesitos, estar en la presencia de Dios, me voy para la iglesia. Sigue diciendo, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ay, hermano. Y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herido y abatido de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, cuando lo golpeaban, lo azotaban, habían unas puntas, normalmente entre el azote romano, unas puntas de hierro en el azote, o sea, rasgaba pedazos, hermano, de piel. Cuando Isaías dice que fue molido, fue molido. Aquí la descripción que Isaías está utilizando es la misma. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hubo cura para todos nosotros, o fuimos nosotros. Hermano, no dice sus llagas, porque su cuerpo no fueron llagas, su cuerpo fue una llaga completa. Entonces esto aún más le hace ver a uno que sí fue un azote como normalmente lo usaban los romanos para ellas. Todos nosotros nos descarriamos, dice la Reina Valera, la antigua versión dice, nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Mas el Señor o Jehová traspuso o llevó en él, traspuso me gusta más. ¿Sabe por qué? Porque es como tomar el nuestro y colocárselo a él. Él llevó nuestro pecado. Él dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Ay, ay, ay. Le parece a nosotros que cualquier cosita ya... Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Uy, hermano, y no abrió su boca. E Isaías nos está presentando a Cristo como ese Cordero de Dios que dio la vida por nosotros. Y la pregunta es, ¿y cómo ellos lo trataron? ¿Qué contestaría usted en ese verso 3? Lo despreciamos. Dice, lo tratamos, hermano. Entonces coloque ahí. En el mundo nadie ha hecho lo que él hizo. El amor más grande lo ha manifestado Jesús. En ese entonces lo despreció la gente. ¿Lo despreciamos hoy? ¿La mayoría lo desprecia hoy a él, sí o no? Debería la gente estar buscando el rostro de Dios. La pregunta no es cómo la gente lo hace. ¿Cuál es mi actitud hoy hacia él? Realmente, ¿cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? Él fue herido. La pregunta es, ¿por qué fue herido Jesús? Ahí está, pregunta 4. Por nuestras rebeliones. Ay, Señor. Entonces, cuando usted ve el mártir del Calvario, la pasión que sacó Mel Gibson, y usted lo ven azotándolo, muchos dicen, disculpen el término, malditos, no haber estado ahí. ¿Para qué? Para darle otro zurriagazo. No se lo da todos los días usted a él. Según esto, se lo damos a él. Y nos enojamos con ellos, enojémonos con nosotros. Entonces, ¿por qué razón fue herido él? Por nuestras... Bueno. ¿Y el pecado qué es? Según eso, ¿es la tendencia a qué? Versículo 6. El pecado es la tendencia del hombre a descarriarse. Porque en la iglesia hay más de uno que se descarrila, o se sale de la vía. ¿Cuántos de nosotros a veces nos descarrilamos? Pero el término es descarriar. Bien. Las ovejas no tienen un buen sentido de orientación. Por eso las ovejas necesitan un pastoreo. Es increíble, hermano. Las ovejas, por ejemplo, van junto a un río y se dejan llevar del río. Se meten al agua y si las aguas no son bajitas, como lo dice el Salmo 23, y David, como fue pastor de ovejas, sabe que las ovejas son tontas y torpes. ¿Nosotros cómo somos? Pues así nos describe la Biblia. Entonces el pastor las tiene que llevar. Cuando habla de delicados pastos me pastoreará. Hermano, las ovejas comen lo que se encuentran. Y si el pastor no busca un buen pasto, las ovejas comen un pasto malo y les da diarrea, pues el sistema digestivo de ellas es delicado y pueden morir. Tremendo. Nosotros tenemos que ser pastoreados para comer un buen alimento. Dice en pastos verdes, pues la traducción está no tan buena, porque realmente allá no hay pastos verdes. Sí, entonces uno se imagina allí en San Pedro, cuando uno ve esas vacas lecheras, no hermano, por allá eso es una sequedad. Un buen pasto es un pastico ahí, eso es cafecito, hay unas maticas ahí como medio, ese es un buen pasto. Allá no se van a encontrar los pastizales que hay acá, eso es por allá en Tierra Santa, hermano. Pero hay unas plantas dañinas, un buen alimento. Por eso Dios a nosotros nos dio pastores en la iglesia, para comer buen alimento. Tremendo. Mire cómo nosotros, como ovejas, en lo que está describiendo Isaías y en la tendencia al pecado de nosotros, necesitamos una buena guía. Si la oveja se mete a un agua que es alta, la lana que tiene absorbe y la ahoga ella misma. El pastor la tiene que mantener pulida y llevarla a lugares donde el agua es tranquila, agua de reposo. Ay, esas ovejas tontas que somos los seres humanos. A veces nos creemos tanto, pero la palabra nos tiene que doblegar. Decía, no sé si fue Spurgeon, que la gente tenía que salir del culto enojada con uno. Está bien, se cumplió el propósito. O quebrantada. Pero algo tenía que pasar con la gente que viene al culto. No puede salir feliz, porque nunca estamos tan bien. Cuando yo manejaba el centro de rehabilitación, que fueron muchos años, donde yo no solamente iba al centro de rehabilitación a dirigirlo, sino que yo vivía en una pieza con mi familia y el resto del centro era el centro. Pero a veces porque me tocaba salir a predicar, cuando yo llegaba o yo llamaba, le decía al líder, ¿cuántos están en disciplina? Lavando loza, recogiendo piedritas, lavando la ropa de los locos, haciendo una cosa. No, hermano, ninguno. ¿Cómo? Es que eso son monjitas, o eso es un convento, ¿qué? Es un centro de rehabilitación.
más de la mitad tienen que estar en crisis. O si no, vaya, muévales el tarrito. El cocinero le tiene que estar robando una arepa. Algo tiene que estar pasando en el centro. No me diga que no hacen nada en la calle, vienen con unas crisis, vienen con una cosa. Tienen que estar mostrando. Y cuando un líder me decía, pastor, tengo en disciplina el 80%, está bueno el centro. Porque está tratando las dificultades. Entonces a veces cuando veo la iglesia, yo veo que el Señor está tratando la iglesia, yo veo que aquel hermano perdió el empleo, el marido de aquella le puso un ojo colombino y uno con gafas oscuras esa noche, todo está así en la iglesia como que la cosa está ay, qué bendición, Dios se está moviendo. No pasa nada, y todos somos con una tendencia al pecado. No, Dios tiene que estar tratando el pecado del pueblo. Entonces, cuando usted pregunte, si usted se ha preguntado, Dios mío, ¿por qué yo siendo cristiano también me pasan cosas? Es porque usted está en el proceso de formación. Ahora, cuando se habla de pecado, es no solamente una rebeldía, sino que estamos hablando que yo hago mi voluntad sin contar con la voluntad de Dios. Amén. Yo no puedo andar por mi camino y pensar que todo está bien. No, hermano. Porque cuando yo creo que las cosas van tan bien y hago lo que yo quiero, estoy perdido. Mire la gente de la iglesia rebelde. No terminan bien. Tarde que temprano los vemos entrando por esta puerta, como la canción aquella, no, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Porque nadie que ande en su propio camino va a terminar bien. Nosotros tenemos la tendencia a lo que dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque cada que venimos como bien. Y llegamos al culto, salimos en crisis. Entonces no voy tan bien como yo pensé. Qué bueno. Eso es parte del trato de Dios con nuestra vida. A eso venimos. A que el Señor nos baje del bus. Nos ubique en el camino donde nosotros estamos. ¿Cuándo es que nosotros nos descarriamos de nuestro camino? Cuando cada quien hacemos lo que bien nos parece. Hay que ir a la Escritura. Entonces, ¿cómo Dios nos trajo al camino? ¿Qué dice la Biblia? Que ¿qué hizo Él para traernos al camino? Se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificó a su Hijo. Él tomó nuestros pecados. En la cruz Él llevó nuestros pecados. Hace 2000 años los llevó. Pero los pecados no los va a recibir si yo no los entrego. Nosotros teníamos una vida que no agradaba a Dios. Hoy nos vemos hermosos, pero cuidado, que lo que hoy ha embellecido nuestra vida es Cristo Jesús. Ese monstruo de pecado todavía está vivo. No podemos andar por nuestros caminos. No podemos vivir la vida cristiana como nos agrada. Yo he hablado con gente que me dice, no, yo no salgo de la iglesia porque ya me siento chévere. O sea, van a un lugar porque es chévere. No van a un lugar donde les hablan del pecado, no van a un lugar donde los confrontan. No, es que a mí no me gusta. Yo no quiero eso así, un evangelio como tan raro, como que, ay, tan estricto, hermano, el camino del Señor es el camino angosto, no es el camino ancho. Cuando habla ahí del pecado y yo, hay unas preguntas que son las últimas, que dicen, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Usted va a señalar con una X. Entonces dice, por lo general he caminado, 1, mi propio camino, ahí hay un cuadrito, colóquese sí o no. ¿Usted ha caminado por su propio camino? ¿Ha caminado otro por lo que Dios me ha trazado? O el último, hombre, yo no estoy seguro. Anote, hombre, yo no sé, todavía no tengo claridad. La otra, ¿en qué manera se revela el pecado en mi vida? A un hermano se le puede revelar en lujuria, siendo honesto. A otro se le puede revelar en la adicción. A otro se le puede revelar en ese mal genio, en las vulgaridades, en sus pensamientos lascivos. ¿Cómo se le revela a usted el pecado? Colóquelo ahí, ese papelito es suyo, nadie se lo va a leer, pero es una autoevaluación. Amén. Porque el sacrificio de Cristo nos rescata. Apocalipsis 12, del 10 al 12, nos va a hablar de algo muy especial que va a suceder en el tiempo futuro, cuando Satanás sea vencido. Y dice que algo nos ha de dar la victoria sobre Satanás. Y dice, ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Y está hablando de todos aquellos redimidos.
y por las palabras de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquí quiere decir, 1, que fuimos lavados con la sangre de Cristo. 2, que la palabra es la que ha hecho la obra en nuestras vidas. Bueno, ustedes tienen la Reina Valera, ¿cierto? Y la parte final, ¿qué es lo que dice? Y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que dice ahí? Muy bien. Y lo que quiere decir es, 1, la palabra tiene que obrar en nosotros. La sangre de Cristo ha nos lavado y nosotros no podemos amar más lo nuestro que lo de Dios. Lo bueno, ¿quiénes van a entrar al cielo? ¿O quiénes son los únicos que van a entrar al cielo? Apocalipsis 21, 27. No entrarán en ella, está hablando de la ciudad, pues sí, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero si usted lee el versículo 8, ahí hay un problema porque dice, los temerosos, o los medrosos, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo creo que la mentira es una de las cosas con las que normalmente una persona lidia. La Biblia dice que los que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, tendremos un destino. ¿Cuál es? Lea el verso 15. 20:15, no 21, 20:15, perdón, ahí sí me equivoqué. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.